Hola hermanos, bienvenidos a tu programa a través de la Biblia. En esta ocasión, esta semana, si seguimos el calendario, nos toca leer desde el capítulo 13 de Segunda de Crónicas hasta el capítulo 33. Pero como solamente quedarían dos capítulos, tres capítulos más, voy a terminar con el segundo libro de Crónicas. Quiero que recordemos lo siguiente, mis hermanos. Habíamos dicho que se enfoca el escritor de Crónicas. En la primera parte ya vimos todas las genealogías y luego el primer libro, la siguiente parte se enfoca en el rey David. Segunda de Crónicas se enfoca en Salomón, en su sabiduría, la construcción del templo y todo eso. Y luego en la última parte está el reino dividido de los capítulos del 10 al 28. Judá solo desde los capítulos 29 hasta el capítulo 36, verso 14, y el exilio y el regreso, el capítulo 36, versos 15 hasta el 23. Ahora, después de la muerte de Salomón, mis hermanos, el reino se dividió en gran parte por el pecado por la ineptitud de Roboam, hijo de Salomón. Ahora, la historia de las tribus del norte no es importante para el escritor de Crónicas. Quiero hacer un énfasis en esto porque esto es muy importante. Recuerden, este libro de Crónicas es el último libro del Antiguo Testamento que tienen los judíos. Es el último libro. El último libro. ¿Ok? Entonces, la historia de todos estos reyes, de que empezamos en Samuel hasta este segundo libro de Crónicas, allí termina, ese es el último libro. Todos los profetas que vamos a estudiar después, profetas mayores, profetas menores, predicaron o llevaron su mensaje durante este tiempo de la historia. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, entendamos que después del año 722, cuando las 10 tribus del norte fueron exiliadas por los asirios y quedó solo Judá, en el año 722 vinieron los babilonios, se los llevaron exiliados, destruyeron el templo, se llevaron al pueblo. Ahora, por todo el pecado que tenían, quedaron exiliados. Pero después de 70 años de estar exiliados, ahora los medos y los persas conquistaron a los babilonios y el emperador Ciro da el edicto de que pueden regresar a su pueblo. Cuando regresan a su pueblo, después de más de 70 años, con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, ven una ciudad de Jerusalén destruida. Recuerda lo que hablamos de la importancia que dice Dios ha puesto su nombre sobre esa ciudad. Ven un templo totalmente en ruinas. La ciudad está, languidece la ciudad. Está todo mal. Ahora por eso les expliqué que Esdras, cuando escribe Crónicas, lo ve desde una perspectiva muy diferente a Reyes. ¿Ok? Él está enfatizando cosas que van a ayudar a esta gente que ha regresado del exilio y los quiere unificar, y el punto para unificarlos es el templo y la adoración correcta a Dios. No hay rey todavía. Por eso lo importante de seguir todos estos registros de las genealogías. Ahora, él habló de David. ¿Se acuerda de todo en la primera parte de Crónicas después de las genealogías? ¿Por qué? Porque él se preocupó por construir un templo. De construir el templo. Habló de Salomón y la importancia porque a Salomón sí le tocó construir el templo y la adoración verdadera que se llevó a cabo ahí. En otras palabras, el autor se enfoca en los reyes de Judá desde Roboam hasta el exilio de Babilonia y no habla mucho sobre los reyes del norte. Ahora, dijimos que el autor de Esdras es un editor, es un comentarista sobre la historia. El pueblo es exiliado, ha regresado, entonces él lo que va a tratar de hacer, él va a tratar de unificarlos y lo quiere hacer haciéndolos ver que la historia no ha terminado. La historia no ha terminado, continúa. Les está tratando de hacer ver con Crónicas que Dios no se olvida de ellos, no se ha olvidado de ellos. Por eso empieza desde la creación con esta genealogía. Y luego nos lleva hasta la conquista, cuando caen en su pecado y son conquistados y son llevados al exilio. Recuerde, lo que Moisés les dijo en Deuteronomio cuando los puso en la montaña, dio bendiciones y maldiciones, lo vivieron ellos, desobedecieron a Dios, vino la maldición, fueron destruidos, fueron llevados al exilio y regresan. Por eso empieza desde la creación. Ahora,
También les hace ver cómo vino todo esto como consecuencia de su rebelión. De rebelión contra Dios, siendo ellos idólatras, y por eso vino la maldición que Moisés les dijo en Deuteronomio. Ahora, como todavía no hay rey, escuche, como todavía no hay rey, lo que los va a unir como nación es la reconstrucción del templo y la adoración a Dios. Lo que les va a dar identidad como nación, lo que los va a unir como pueblo otra vez, es la reconstrucción del templo y la verdadera adoración a Dios. Por eso, por eso el autor cuenta una historia diferente que como la cuenta el escritor de Reyes. Por ejemplo, el escritor de Reyes le da solo un versículo a todas las reformas que hizo Ezequías. En 2 de Reyes capítulo 18 verso 4 dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán, o cosa de bronce. ¿Sí me entiende? Él nada más da un versículo, el libro de Reyes, el escritor de Reyes, y luego da 3 capítulos a todos los otros logros. Pues el escritor de Crónicas, Esdras, hace lo contrario. Le da 3 capítulos a esas reformas que hizo Ezequías. 3 capítulos, desde el capítulo 29, 30 y 31, que vas a estar leyendo quizás este fin de semana. Todo eso lo habla para mostrar que cuando un hijo de David, un descendiente de David, se preocupa por la casa de Dios y la adoración genuina, Dios trae paz al reino. Capítulo 32 de Segunda de Crónicas, que vas a leer también. Otro ejemplo es Manasés, mis hermanos. Más de 30 años de uno de los reyes más horrendos, más terribles, más malvados que hubo. El escritor de Reyes solo enfatiza la severidad de su crimen, pero el escritor de Crónicas menciona su captura, menciona su exilio a Babilonia, menciona su arrepentimiento y también su restauración. Cuando Josías habla en 2 de Reyes capítulo 23 verso 26, habla de tantos buenos cambios y reformas, pero dice que debido al pecado de Manasés, la ira de Dios no se quitó, por eso llevó al pueblo al exilio. O sea, la maldad era tan grande de Manasés que lo condujo al pueblo a pecar, y eso lo hace responsable ante Dios, que Dios permitiera el exilio. Pero el cronista termina con un rayo de luz, mis hermanos. ¿Cómo termina el cronista en Segunda de Crónicas? En el capítulo 36, versos 22 al 23, dice: Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito. Hay una frase que dice: lo que el rey escribe, eso se hace. Es una frase que viene de los persas. Así quedó escrito, así se va a hacer. A pregonar, y también por escrito, por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Entonces les da permiso de que vayan y de que reconstruyan. Esto es bien importante, mis hermanos, súper importante, porque termina con ese rayo de luz, con un regreso a la tierra que ellos añoran. Ahora, los exiliados regresan a Jerusalén. Cuando regresan, la ven a la ciudad que languidece en pobreza y añoran la restauración que está por venir. Ahora, con Esdras y Nehemías, que son los siguientes libros que vamos a estudiar, Dios empezó lo que dije que era el versículo más conocido de Segunda de Crónicas: a oír desde los cielos y a sanar la tierra. ¿Okay? El cronista quiere que los que han regresado entiendan que si ellos siguen el buen ejemplo de David, de Salomón, de Asa, de Josafat, de Ezequías y Josías, ¿qué ejemplo? Estos reyes hicieron cosas malas, todos, pero los usa como ejemplos de ellos. Él enfatiza ciertas cosas, diciendo: si ustedes siguen el ejemplo de cómo ellos honraron a Dios,
restauraron el templo y las cosas que, la adoración a Dios correcta, quitando los ídolos y cosas así, Dios los volverá a bendecir a ustedes también, a ustedes que han regresado del exilio. Hay 3 temas en Crónicas y con esto quiero terminar. 3 temas grandes de lo que he venido estado hablando. Para el escritor de Crónicas es bien importante, 1, David y su dinastía. Dios le hace una promesa a David en capítulo 7 de Primera de Crónicas. Le dice que de su descendencia alguien siempre va a estar en el trono. Su reinado va a ser seguro de por siempre. Piensen en esto, mis hermanos, porque el último rey fue destruido, fueron exiliados a Babilonia, han pasado 70 años y ahora regresan. Pero primero tiene que enfatizar esta promesa y la dinastía. Hay una referencia que hace Abdías en 2 de Crónicas capítulo 13 verso 8, donde él dice: el reino de Jehová está en mano de los hijos de David. El escritor deja bien claro que si va a haber un rey, va a ser de la tribu, va a ser de los descendientes de David. Y Jesús es descendiente de David. Ya vimos cuando empieza el Nuevo Testamento, ¿dónde está ese hijo de David? Pasaron de los babilonios a manos de los persas, a manos de los griegos, a manos de los romanos. ¿Y dónde está el rey que estamos esperando? Hay una anticipación. Bueno, ambos, David y Salomón, son personajes centrales para el cronista. Uno, en la construcción del templo y en las prácticas religiosas correctas en Jerusalén. Número 2, el segundo tema es el templo y la adoración correcta a Dios. El templo y la adoración correcta a Dios. Mis hermanos, el templo juega un rol para el cronista muy importante. El pueblo estaba batallando con su identidad y es el templo y su importante reconstrucción que va a ser el símbolo de la presencia de Dios con ellos. En otras palabras, el segundo templo que van a reconstruir Ageo, vamos a leer, y Zacarías, el sacerdote, establecen una poderosa conexión en el Judá postexílico con la comunidad preexílica a postexílica. El pueblo como era antes. Y el templo tiene 2 cosas. Habla de continuidad, de que esto continúa. Dios sigue estando con nosotros. La presencia de Dios con ellos. Da continuidad. Dios no ha acabado. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y ahí está el templo. Y esta es la presencia de Dios con nosotros. Y el tercer tema es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. A pesar del pecado, a pesar del exilio, ahora Ciro ha dado un edicto y el pueblo está de nuevo en la tierra prometida. A pesar de la maldad de todos los reyes que eventualmente llevó al exilio, Dios tuvo compasión de muchos de ellos, así como lo tuvo con Manasés y con otros personajes. Cuando estos reyes se enfatizaban en buscar de Dios, en adorar a Dios, Dios los bendecía. Dios los bendecía. Entonces, ahí vemos la poderosa misericordia de Dios, que no importa cuánto hemos pecado, su misericordia es más grande. En Cristo sabemos que hasta donde ha ido el pecado, hasta allá va la gracia de Dios. Así que, mi hermano, el escritor está tratando de decir, por favor, no volvamos a cometer los mismos pecados. Tú y yo ahora en Cristo tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer sobre el pecado. Ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Yo sé que este libro es maravilloso. Te animo, sigue leyendo. Dios tiene algo para ti.